Saludos queridos patitos, aquí tenemos una ocasión especial, como es el hecho de que Mosé Rocén esté con nosotros para tratar estos temas que están, como diría aquel, de candente actualidad, en pleno proceso, como son la situación que hemos visto respecto del dron que ha arremetido contra presuntamente la embajada de Estados Unidos, el ataque contra Al Judaida en Yemen, y entre todo ello la situación que está en Gaza, el tema de Hezbollah en el norte, el tema iraní, y por supuesto toda la situación que comenzó tristemente con el 7 de octubre y creo que es bueno hacer una memoria de todos los que sufrieron ese 7 de octubre. Así pues, bienvenido. Gracias, un gusto reencontrarnos nuevamente contigo y con tu importante audiencia. Pues ciertamente muchas gracias, muy honrado. Es siempre algo vivo la situación en Oriente Medio, en la situación respecto de Israel. Siempre hay noticias, siempre hay actualidad, pero evidentemente últimamente tenemos esos frentes referido a lo que ha estado sucediendo en Gaza contra Hamas, con todas sus complejidades, el asunto del norte con el tema de Hezbollah, y a fin de cuentas se puede decir que son proxies iraníes, con lo cual de fondo siempre está Irán en la foto. Sí, en realidad yo creo que ese es el eje de toda la cuestión. No es el único problema, pero es el mayor de los problemas. Eh, Creo que corremos un riesgo si nos sometemos a un análisis particular y puntual, por ejemplo, como sucede ahora en Israel con el tema de Gaza y en los últimos tiempos también con la tensión en la frontera con el Líbano o ayer con lo que está sucediendo ahora con Yemen, porque en realidad, como tú bien marcas, todos estos son aliados de la República Islámica del Irán, y si nosotros queremos vertebrar, me refiero a Israel principalmente, algún tipo de alternativa a esta crisis, hay que verlo entonces en toda su magnitud, en toda su amplitud, y esto tiene que ver quizás también con la posibilidad de encontrar otros aliados, otros socios en esta batalla contra el eje iraní. En la prensa internacional, obviamente, por la dramaticidad de lo que está sucediendo, el acento está puesto en nosotros, en Israel, pero se puede percibir que también para otros países, como por ejemplo para Arabia Saudita, Jordania, Marruecos, lo que se llamaría la órbita sunita en contraposición contra la red, digamos, islamista radical encabezada por Irán. En estos países entonces existe también una notable preocupación. Y yo creo de que en ese sentido podemos ser optimistas si vamos a cambiar, si vamos, me refiero a Israel principalmente, si vamos a cambiar nuestra visión del tema y vamos a tratar de hacer un viraje en la búsqueda de alianzas para algún tipo de transformación. Si se me permite la similitud, en 1977 Leónidas Brezhnev estableció la idea de poner los SS-20 en Europa Oriental, especialmente en República Checoslovaca y en la República Democrática Alemana, pero evidentemente esto escala cuando se hicieron las protestas en 1980, 81, 82, 83 en Occidente respecto de los Pershing y los ahora no me acuerdo, BM 109,
ahora puede que sea algo de esto, pero que ahí estaban. ¿Por qué? Porque en Occidente había libertad de prensa, de publicación, de expresión, de poder hacer manifestaciones, pero evidentemente en la zona oriental sabían perfectamente que si alguno se movía iba al gulag o desaparecía completamente. Aquí es distinto. Israel es libre, es un país democrático donde se puede manifestar uno, pero Irán, hemos visto claramente lo que pasó con las mujeres cuando una la sobrepasaron y prácticamente la mandaron al otro barrio. Hubo manifestaciones, la Guardia Republicana estableció su cordón con el régimen, y luego todo lo que ha venido con la muerte de Raisi, todavía no bien aclarada, el asunto de que finalmente haya aparecido un presidente reformador, pero claro, el poder lo tiene Jamenei, que es el líder supremo y no el presidente, y el paraestado, que es la Guardia Revolucionaria, con lo cual, con todo el tema de que es un 25-30% de la economía la que controlan paraestatalmente, es un sistema teocrático que no quiere reformarse a pesar de que está asediado internamente. A diferencia de Israel, donde la libertad, la expresión, la posibilidad de decirle, señor Netanyahu, usted está equivocado. Pues en Irán esto no pasa con el Ayatollah Supremo. Sí, lamentablemente este conflicto que parecía tener únicamente visos o ribetes de un enfrentamiento de orden nacional en el cercano oriente, últimamente se perfila como un conflicto étnico y religioso. Y esto tiene que ver fundamentalmente con la tendencia teocrática afincada en Irán, y que efectivamente el régimen de Teherán lo está exportando. Entonces, remitirse, por ejemplo, a las hostilidades que se desataron en este último año solamente desde una perspectiva nacional, como Occidente está habituado para considerar los distintos conflictos, me parece que es un error. Yo lo percibí en forma muy personal, y también me atrevería a decir muy dramática, muy existencial, cuando fui herido, cuando fui atacado por las milicias del Hamas y de la Jihad, que aparte de herir, como tú sabes, me trataron de secuestrar, y lo hicieron no solamente con un griterío nacionalista, sino con dos consignas claves. Una es Allahu Akbar, Allah es grande, y Itbahul Yahud, maten al judío. En ese momento tuve nuevamente esta percepción nítida de que estamos entonces frente a un problema que excede una situación política estricta y tiene un marco mucho más peligroso, porque todos recordamos las sangrientas guerras medievales producidas desde una raíz religiosa, que esta vez está mucho más agravada. Cuando hablamos de Irán, estamos hablando también de un peligro nuclear. Y este peligro implica una amenaza no solamente para Israel, yo digo que en realidad no para Israel, porque si Irán accede a la bomba atómica, yo creo de que el peligro más grande no es para Israel, porque todos sabemos que la onda expansiva de una explosión nuclear entonces va a afectar al conjunto de los países o de la zona mediterránea, de modo que el problema entonces tiene que ver con el resto del mundo, y como tú bien mencionabas antes con el ejemplo de Occidente, sería interesante ver si realmente Occidente, Europa, Estados Unidos, son realmente atentos a este problema o lo soslayan justamente por el temor
de enfrentarse a la raíz del asunto tal como lo mencionábamos. En el asunto de la arma nuclear iraní, eh, trasluce, además del debilitamiento de Occidente con el desarme ideológico, está el hecho de que inmediatamente, y ya lo ha dicho el príncipe heredero Bin Salman, si Irán tiene el arma nuclear, Arabia Saudí tiene el arma nuclear al día siguiente. Y evidentemente si Arabia Saudí tiene el arma, lo tendrá Egipto, lo tendrá Turquía, y así podemos sacar fácilmente una lista de 20 países, porque evidentemente si en toda esta zona lo tienen, pues seguramente Corea del Sur la tendrá Taiwán, la tendrá Japón, y si la tienen estos países, pues que puede que la tenga Brasil, y Argentina inmediatamente después, igual hasta Chile se le ocurre tener armas nucleares, y ya vamos saltando de lugar a lugar, y te salen por lo menos 20 países, y la proliferación sería inmediata. Y luego otra cosa sería la utilización sobre el terreno. En la película Pánico Nuclear se jugaba con el asunto de que en la Guerra del Perdón hubo un avión que estaba sobrevolando Israel, e incluso en la película Golda el señor Dayan se vuelve loco y ordena la activación del plan nuclear. Creo que es la operación Sansón la que estipula el uso de armas nucleares, pero que evidentemente hay un limitante, y que es interesante decirlo debido al tema de Hamas y de Gaza, y se ha visto con la UNRWA, con Ismail Haniyeh siendo profesor en la UNRWA, el único empleo que se le conoce, el establecimiento de bases militares dentro de sedes de la UNRWA, como es el simple hecho de que a Israel parece que siempre hay que atarle el brazo a la espalda y no dejarle tener una victoria completa. Desde los tiempos de la Guerra del Perdón, en el que el tercer ejército egipcio estaba sin elementos de insumos por su propia negligencia, rodeado del ejército israelí, y fue Kissinger y las Naciones Unidas las que le dijeron a Israel: dales de comer y de beber, que es lo mismo que pasa ahora con los enemigos de Hamas, que el 80% de lo que reciben paradójicamente viene de ayudas israelíes, que le acogen los de Hamas, y lo que les sobra lo venden en el mercado negro. Estas cosas evidentemente deberían de saberse por trascendencia de la verdad. Sí, nosotros realmente lo vivimos muy de cerca, y tristemente esta situación que tú describes de modo muy preciso no es comprendida en el exterior de Israel. Y eso explica también el vuelco producido en la prensa internacional y principalmente en el estudiantado de universidades europeas y norteamericanas en relación a la simpatía no solamente con la tragedia Gazatí, sino puntualmente con la Yihad Islámica y con Hamas. Ninguno de los manifestantes en pro del Hamas y la Yihad sobrevivirían un solo día si estarían manifestando su ideario político de lo que podríamos llamar liberal en Teherán o en otros lugares. Ninguna de las mujeres, tú antes mencionabas la opresión, la represión de las mujeres en Teherán, podrían haber sobrevivido justamente en Irán y en toda la órbita del Islam radical. Y entonces nos encontramos frente a un problema que yo creo tiene... tenemos que abordarlo de otra manera, a partir de lo que me sucedió a mí, yo creo, o me impuse a mí mismo, tengo la convicción de que no podemos quedarnos atascados en la mirada anterior que se tenía de esta crisis, sino que tenemos que tener la suficiente valentía como para ver el conjunto del problema. Y el conjunto del problema tiene mucho que ver con un conflicto
de carácter religioso y cultural. Pero justamente por ser cultural soy optimista. Soy optimista porque creo que si vamos, en lugar de terminar la actual guerra en Gaza, si no la vamos a terminar de una manera convencional, con estas aspiraciones ultimativas que, por ejemplo, tiene Netanyahu en cuanto a lo que él denomina una victoria total, yo creo que es distinto. Una victoria total puede ser solamente similar a lo que fue la desnazificación de la Alemania. Y en el caso de Gaza tiene que ver justamente con la posibilidad de erradicar los sentimientos de odio, de hostilidad, de islamismo radical, tal como se hizo y como tuvo éxito en la Alemania posterior a la Segunda Guerra Mundial. En cambio, aprendamos algo del fracaso terrible luego de la Primera Guerra Mundial y qué es lo que sucedió con la Alemania fracasada, con la Alemania vengativa luego de la Primera Guerra Mundial. En definitiva, yo aspiro a que encontremos una fórmula, y esta fórmula es posible a través de los países y los organismos que tienen una orientación musulmana, pero moderada, porque ellos están más afectados por Teherán que Israel. Hasta el punto de que Emiratos Árabes ha empezado a introducir en el currículum escolar la Shoah, explicada de manera ordenada, lo cual para los críos que vivan allí les va a servir bastante bien para entender el punto de vista histórico del pueblo judío y de la creación del Estado de Israel en 1948. Y esto ha empezado hace 4 días, como quien dice. Y gracias a los acuerdos de Abraham, en donde las sociedades árabes pueden permear ese elemento cultural, pero no solamente cultural. Como diría Irving Gatel, de Enlace Judío, hay un asunto económico. Esta gente que es pobre y la mantienen pobre a nivel de subsidios, sobre todo con la ausencia de una estatalidad largamente prometida, sobre todo desde el lado israelí, los palestinos se han negado habitualmente a la creación de un Estado porque saben que no les conviene, porque necesitarían una regulación, unos impuestos, y dejarían de cobrar una situación, ya no serían apátridas, serían ciudadanos de un Estado, por lo tanto eso de la UNRWA desaparecería completamente. Hay muchos elementos que desaparecerían obligadamente cuando tienes un Estado. Y evidentemente toda esta gente que tuviera un insumo económico tendría una afectación a su voluntad, porque ese régimen económico particular donde la gente tendría una riqueza por producto de un trabajo, pues cualquiera que llegara y les dijera vamos a la revolución y arriesgarlo todo, arriesgar tu tiendita, arriesgar tu empleo, arriesgar tu casa, ahora si no la tienen pues es más fácil que vayan a los campos de refugiados y les metan en canción porque van a conseguir esto, lo otro, de más allá. Puede ser una vía complementaria el tema económico. Sí, lo económico es realmente una de las claves de esta posibilidad de entablar un tipo de pacto, pero yo pongo el acento en la raíz étnica, cultural, religiosa, justamente a partir del último suceso en esta saga de acontecimientos tan dramáticos, tan intensos, tan fuertes, que están conmoviendo al Medio Oriente y específicamente a Israel en los últimos días, y es, por ejemplo, lo que pasó ayer en Yemen, con la contundente respuesta militar israelí al ataque, en realidad a los ataques desarrollados todo este último año por los hutíes, por las milicias hutíes desde el Yemen. La consigna de esta milicia es la destrucción
del Estado de Israel. O sea, no me refiero a consigna política actual, que tiene que ver con Gaza, con los territorios, con una cantidad de debates que están tratándose en este momento, que se están tratando inclusive de modo bélico, violento. Pero esto tiene que ver entonces con algo mucho más elemental. Esa oposición es una oposición a la existencia misma de Israel y a la existencia judía en el Medio Oriente. Y entonces yo creo que acá tú apuntas a una clave que es la económica, y yo aspiraría a que a través de esta puerta de entrada de entendimientos de carácter económico y de cooperación podamos encontrar también la llave como para cambiar la orientación educativa y cultural, porque de otro modo va a ser muy difícil salir adelante. Quisiera compartir contigo también otro interrogante y otra preocupación. Como puedes percibir, yo simpatizo mucho con la idea de un encuentro de cooperación regional que sea una alternativa al eje islamista extremo ejemplificado o encabezado por los ayatolás de Teherán. Pero tengo también el temor sobre la fragilidad de los gobiernos en estos lugares. Porque, digamos, los socios potenciales de lo que estamos conversando serían Jordania, donde hay un monarca que está acosado por una oposición que tiene que ver también con el Islam fundamentalista y con milicias palestinas. Otro socio potencial sería Marruecos, donde también hay una monarquía y por lo tanto puede ser en algún momento inestable, y quizás también en el futuro tengamos problemas similares con los Emiratos, con Bahrein, con Omán, etc. De modo que inclusive con Arabia Saudita, que es quizás el factor más importante como para aglutinar algún tipo de alternativa. Entonces me parece que el papel de Occidente en relación a esta crisis tiene que ser mucho más activo y, como decíamos antes, mucho más atento. Y lamentablemente la retirada o el debilitamiento de la presencia de las fuerzas democráticas liberales en el buen sentido de la palabra, tanto de Europa como de Estados Unidos, yo realmente lo veo como un problema para poder avanzar en este rumbo de cooperación y de cambio regional. Y que en efecto aquel que piense en la libertad de los pueblos palestinos necesita la superación de cualquier relación dictatorial, feudal, como la que ha ocurrido hasta ahora de Hamás sobre Gaza, oprimiendo, reprimiendo, sojuzgando. Por eso, cuando en estas claves había la cooperación económica con ciertos trabajadores que iban a los kibbutz alrededor de Gaza, estaban en el fondo siendo objetivo de la tiranía de Hamás cuando volvían o estaba su familia en el territorio de Gaza, lo cual evidentemente, superado esto, pues igual esa disfunción podría ser superada con una nueva relación económica en donde, y por otro lado me resulta interesante poder comentártelo, preguntártelo para ver cómo es tu impresión. Se empezó la operación de la libertad sobre Gaza desde arriba, desde la zona de Gaza City, Han Yunis, y ahora está la operación en Rafah.
igual habría sido más interesante haberlo hecho al revés. Haber empezado por el corredor Filadelfia y después haber ido hacia arriba, hacia Gaza City. Bien, esto tiene que ver con un debate que ya estuvo abierto desde un principio. Bien señalabas de que Israel justamente por país democrático y país democrático justamente en tiempos de guerra, lo cual es mucho más difícil. O sea, es un interrogante muy, muy acuciante cómo se puede mantener un sistema de libre discusión en momentos de guerra donde presuntamente se requiere una lealtad total y donde todo aquello que supuestamente, como puede ser un debate o el planteo de inquietudes o de alternativas a las actitudes militares, todo eso puede despertar preguntas sobre el mantenimiento de la solidaridad necesaria como para avanzar y para triunfar en una guerra. Pero este debate en Israel, justamente por su fidelidad democrática, estuvo abierto desde un principio. Y en ese sentido, no solamente está planteada la disyuntiva, si se habría comenzado en la frontera de Rafah, o si se hizo bien en los primeros pasos de cuando fue la incursión terrestre del Ejército de Defensa de Israel. Yo personalmente estoy, digamos, lejos de ser un especialista militar, y entonces soy muy cuidadoso en juzgarlo, pero creo de que si en los primeros días la presencia militar israelí habría sido más intensa, más amplia, con una mayor presencia de la Fuerza Aérea, y solamente tomar la terrestre como un complemento y no al revés, probablemente, y esto parece paradójico, pero hubiésemos llegado a circunstancias mejores y haber podido abreviar el tiempo de esta guerra que ya lleva muchísimo tiempo, desde octubre hasta ahora. El peligro en relación a haber comenzado con el corredor de Rafah es justamente uno de ellos, que es la zona fronteriza con la República Árabe Egipcia. Y tanto el Cairo como Jerusalén tratan de mantener digamos, la cordura, la distancia, y evitar que el conflicto también se propague en la zona de Sinaí, porque también el gobierno, seamos francos, también el gobierno de Egipto es un gobierno endeble, que por un lado es muy cauto y es perfectamente sensible a la calidad, digamos así, a las características del conflicto del cual estamos hablando, pero hay que reconocer de que sufre enormes presiones. Ellos lograron reprimir supuestamente con éxito a los hermanos musulmanes, que trataron de instaurar una dictadura anterior al actual presidente, pero estos hermanos musulmanes todavía están muy fuertemente en el Cairo y a su vez son los aliados ideológicos del Hamas. El Hamas en realidad es una rama de los hermanos musulmanes. Entonces es una situación muy complicada, porque inclusive en estos precisos momentos que Israel está actuando en la zona de Rafah, que entre paréntesis está a pocos kilómetros de mi casa, lo hace con el mayor de los cuidados para evitar, como decíamos antes, que este conflicto se pueda propagar también a Egipto. Y tú sabes de que los conflictos
muchas veces se escapan de las manos. O sea, muchas veces no depende solamente de la estrategia planificada por los dirigentes, sino muchas veces puede ser un disparo inclusive accidental de un soldado que puede llevar a cualquier tipo de desastres. De modo que estamos ante una situación que puede encender hogueras mucho mayores. En efecto, Rubén Villamor sabe perfectamente cómo empezó la Segunda Guerra Sino-Japonesa con un soldado que se desapareció y luego lo encontraron, pero ya comenzaron las hostilidades y por tanto estas cosas pasan, ciertamente. Y Egipto está embarcado en la construcción de una nueva capital, que es algo costosísimo. No tiene turismo, por esta situación tan de tensión, evidentemente es complicado ir a las pirámides o a cualquier otro lugar. Y evidentemente está el tema de los hutíes que rompen el comercio por el Mar Rojo, cosa que es muy importante porque los ingresos del Estado egipcio devienen en buena medida del canal de Suez, evidentemente, y por tanto Egipto económicamente está difícil, toda la población está alrededor del Nilo y el tema de la demografía, el tema del suministro de agua con la presa del Renacimiento que tienen los etíopes, y hay un montón de ingredientes en esta ensalada que funcionan para el tema de Egipto, y que evidentemente ahí está el asunto de los túneles. Gaza tiene un nivel de túneles prácticamente como si fuera la red de Nueva York de metro, lo cual es alucinante. El dinero que fue en ayudas internacionales y que acabó en hormigón, en encofrados para estos lugares donde pueden caber incluso camionetas entrando y saliendo debajo de la frontera entre Egipto y Gaza. Esto es un elemento bien interesante, porque los insumos para el sostenimiento de Hamas han ido fundamentalmente por este lado. Por eso decía, era mejor subir desde Rafah hacia arriba o bajar de Gaza hacia abajo, porque evidentemente sigue habiendo unos 3, 4 elementos de brigada de Hamas más o menos activos en algunas zonas de Rafah, pero luego hay algunos lugares donde han entrado o salido, como aquella sede de la UNRWA, el hospital Al-Shifa, donde entraron y salieron, con lo cual el asunto todavía está, aunque diga el premier Netanyahu que las operaciones en esta primera fase están a punto de terminar, bueno, pues la cosa no parece estar tan clara. Sí, pero nuevamente la primera fase del conflicto, que estuvo caracterizada por la muerte, la tortura y el secuestro masivo a Gaza de civiles israelíes, incluyendo mujeres, ancianos, niños, entonces eso también marcó el devenir de la primera fase de la guerra, porque justamente la zona en la cual tuvo lugar la incursión militar primaria israelí tenía que ver con esa región y tenía que ver también entonces con la aspiración de Israel de lograr la libertad de los cautivos. Y esto explica entonces los movimientos militares iniciales en la zona próxima, por ejemplo, al Kibbutz Be'eri de Israel, que está prácticamente pegado, o sea, a la franja de Gaza. De modo que incidieron una cantidad de factores más en este operativo. Y yo creo de que inclusive ahora, y el ejército mismo lo está reiterando en forma abierta y muy precisa, el objetivo principal o la victoria principal en realidad reside en la devolución con vida en lo posible de los cautivos en Gaza. Por un lado, eso desde el punto de vista de las negociaciones que se puedan mantener en este momento con distintos intermediarios con el Hamas, y por otro lado a nivel internacional, para señalar lo que parece que el mundo ha olvidado,
que justamente el destino trágico de todos los civiles secuestrados, porque como tú sabes, en las manifestaciones estudiantiles y en la prensa internacional, inclusive el acento está puesto en las víctimas gazatíes de la guerra, y prácticamente se han olvidado de cómo esto comenzó y de que en este momento inclusive que tú y yo estamos hablando, no sabemos si los pequeños niños que fueron capturados están con vida o fueron asesinados, como fueron asesinados inclusive amigos míos que se encontraban en Gaza y que estábamos tratando por todos los medios de lograr su devolución con vida, y hoy inclusive la lucha pasa por lograr que sean devueltos sus cadáveres. O sea, todo esto es una pesadilla difícil de concebir, y esto explica también hasta qué punto es complicado el desarrollo de las operaciones militares que se están desplegando ahora en Gaza. Y que, en definitiva, cuando se establece la idea respecto de la comunicación acerca de las negociaciones o no negociaciones, se suele explicar cómo Israel dice que no, pero se suele olvidar cuáles son las condiciones que pone Hamás para la supuesta liberación de los rehenes, estén donde estén y estén como estén, en qué circunstancias, que nunca jamás han sido capaces, por ejemplo, de establecer una relación con la Cruz Roja para que vayan a verificar a ver si están vivos o no y en qué condición de salud están, cosa que en otros escenarios habría sido normalmente aceptado por las partes como algo natural. Es lo que en cualquier secuestro, la prueba de vida, es algo absolutamente lógico. Pero en este caso no. En este caso, las peticiones de Hamás se ocultan y suelen ser dinero para ellos, para sus militantes, poder salir a países hermanos como han estado viviendo como bon vivants en Qatar, en lugares incluso mejores de los que algunos de los aristócratas allí, y hasta el punto de que se cansaron de darle dinero a Janille y a su camarilla. Y por lo tanto, ahí está una parte interesante. El hecho de que los de Hamás les importan nada los ciudadanos de Gaza, no piden nada para los ciudadanos de Gaza, e incluso llegaron a decir que ¿quién se va a responsabilizar de esto? ¿Nos vais a meter en el túnel? No, esto es cosa de la ONU y de Israel y de la comunidad internacional. Los 2.400.000 musulmanes, cristianos, que haya ciudadanos de Gaza. Y por otro lado, es un elemento bien interesante que has medio comentado, es el asunto de que en un momento dado hubo un gabinete de guerra, pero luego se disolvió. Y ahora casi parece como que Netanyahu aparece como alguien que pueda tener otra vez brío electoral, lo cual ciertamente resulta curioso y paradójico con la situación con Benny Gantz y con otros líderes que han estado actuando de una manera curiosa en los últimos meses. Sí, efectivamente. Aquí también, como si esto no fuera suficientemente complejo a nivel internacional, también hay graves disidencias internas que tienen que ver precisamente con el tema, cómo manejarse con el tema de las negociaciones y la liberación de los cautivos. Cuando, si pudiéramos resumir la posición estratégica del Ejército de Defensa y los organismos de seguridad de Israel, sería que en este momento todo el esfuerzo tiene que estar en la libertad de los cautivos, porque de lo contrario, si se los deja desfallecer, morir allí, esto va a ser un golpe moral que va a tener consecuencias no solamente en los próximos días, sino por muchos años. Y en cuanto a la respuesta que los sectores llamados en Israel los sectores halcones responden, que estos sectores dicen, bien, pero si nosotros posibilitamos un cese de fuego a largo plazo, en ese caso nos estaríamos rindiendo.
Y acá entonces también los altos mandos militares entonces responden de que no es así, porque no cabe duda de que el Hamas y la Jihad van a dar suficientes motivos como para que el ejército pueda asestar un castigo bélico mucho más importante del que están recibiendo ahora. Y en realidad el Hamas y su poderío están muy debilitados. Lo que sucede, y esto tiene que ver justamente con lo que tú marcabas en cuanto a la visualización del Hamas y a la falta de reclamos internacionales al Hamas, porque no hay simetría, porque mientras que Israel es un Estado soberano, el Hamas es, por un lado es una dictadura, pero por otro lado es una organización terrorista. Y entonces, y esto es otra de las trágicas paradojas del conflicto en el cercano oriente y en otros lugares, no es un partner, no es aquel al cual la comunidad internacional pueda dirigirse en los mismos términos o en el mismo lenguaje con el cual se dirige a un país, porque esta organización terrorista, y tú bien lo remarcabas, se desentiende del destino de sus habitantes. La gente en el exterior de Israel muchas veces no entiende esta situación. ¿Cómo puede ser? Si es que lanzaron esta guerra, el Hamas y la Jihad, presuntamente en favor de los habitantes, pero es al revés, porque a mayor cantidad de víctimas civiles, más crece el poderío militar de Hamas. Para el Hamas, la victoria es su mantenimiento en el poder, y para derribar ese poder es necesario crear una alternativa, y crear una alternativa no puede ser un lema de concreción inmediata, porque es imposible, requiere un pensamiento a largo plazo, y como decíamos antes, requiere también alianzas con organizaciones internacionales, con países moderados, y con una Europa y con Estados Unidos que sepan ponerse a la altura de los acontecimientos, porque de lo contrario, no solamente el Estado de Israel va a estar afectado por la actual crisis, sino que me parece de que el futuro en Occidente en general va a ser bastante oscuro. Y que ciertamente, en efecto, Israel y su ejército, el Chahal, han sido muy cuidadosos a la hora de ejercer los objetivos en Gaza. En tanto en cuanto hemos visto algún que otro vídeo, bueno, ha habido un montón de vídeos, pero uno específico respecto de unos muchachos que estaban en un oscuro lugar entre unos edificios ahí guarnecidos. Primero se envía un dron merodeador y luego se envía una munición en donde no se afectan los edificios de al lado, pero esos terroristas caen abatidos. Por lo tanto, habría sido muy fácil hacer bombardeo de alfombra, haber liquidado tanto los túneles, la gente, absolutamente todo, y lo que jamás se entiende perfectamente es la operación para liquidar a Mohammed Deif. Perfectamente, eso lo entiende, pero estupendamente, hasta el punto de que ha sido muy significativo, porque el edificio ha desaparecido, pero las casas que están alrededor no han sido afectadas. Eso evidentemente cuesta mucho más que hacer un bombardeo indiscriminado, pero es más humanitario. Sí, pero como decíamos recién, que no se comprende, a nosotros nos parece risueño, pero en realidad es muy triste, muy triste. Por ejemplo, no me acuerdo ahora qué red periodística internacional, en una entrevista preguntaron a representantes israelíes si es que en aquella operación a la cual hiciste mención hace unos instantes, se le avisó a los vecinos del lugar. O sea,
como que se tenía que haber avisado previamente a los vecinos del lugar, y claro, en ese caso los terroristas no se hubiesen, como que no se hubiesen enterado. Solamente el planteo de esa pregunta implica, no, significa de que no existe una comprensión de las características reales del conflicto, y es que el Hamas y la Jihad actúan desde siempre, en el seno de la población civil, y lo hacen no solamente para como utilización de escudo humano táctico, sino que esto tiene que ver con una concepción islamista extrema que considera que esta población es parte del sacrificio que se tiene que rendir para una supuesta futura victoria. Y por eso decía antes que la cantidad de muerte y de dolor en Gaza no es accidental para la Jihad y para Hamas, sino que es inherente a la esencia misma, a las banderas que estos movimientos levantan en su lucha contra Israel. Y que ciertamente en este momento tan complicado hasta noviembre, la relación con Estados Unidos, el principal socio en principio histórico de Israel, aunque evidentemente eso sería decir una mentira porque la historia ha sido variada. Recordamos la guerra de los 6 días con el armamento francés, que fue suplido porque evidentemente los aliados occidentales no querían dar más y ya los soviéticos estaban un poquito a otras cosas, y fue un escaparate maravilloso para que los franceses pudieran luego hacer una venta estupenda, cosa que luego entre el 67 y el 73 los franceses empezaron a negarle el mercado a Israel con el tema de armas, con lo cual estas cosas han ido fluctuando, y en este momento parece que puede ir fluctuando porque Biden ha retirado cierto apoyo a Israel hasta el punto de que la semana que entra Biden no va a poder estar con Netanyahu, pero Netanyahu quiere estar con Trump, lo cual ciertamente resultará bastante definitorio, y que evidentemente está el asunto del dron Houthi, que en teoría llegó por Egipto, tal vez puede ser, fue hacia el Mediterráneo e hizo un giro entrando como hacen los aviones estadounidenses en dirección al aeropuerto de Tel Aviv, pero esa confianza, pensando que pudiera ser un dron estadounidense, esa ruptura de confianza puede afectar simbólicamente a esa relación más general que ya está difícilmente establecida, porque como decía antes, a Israel se le pide una serie de circunstancias que a otro no se le pide, esto de luchar con una mano atada a la espalda o impedir una victoria total o una derrota del enemigo, que es lo que Estados Unidos, sobre todo con el señor Biden, ha establecido, con lo cual ahí estaría la complicación de la relación entre Estados Unidos e Israel, por lo menos ahora. A partir de noviembre ya se verá, es algo distinto. Ciertamente la amistad con los Estados Unidos y con Europa históricamente fue conflictiva. En realidad son vínculos que despiertan dilemas desde el principio mismo de la fundación del Estado de Israel. Por ejemplo, en relación a lo que estás comentando, que es la agresión yemenita, podemos que la agresión yemenita se expresa, entre otras cosas, en el cercenamiento de la movilidad, de la posibilidad de movilidad de tráfico comercial en la zona del Mar Rojo, en la zona del Mediterráneo, en la zona de Suez, etcétera, etcétera, que puede llevar también a un colapso de Egipto y a un aislamiento de Israel, y aparte a catástrofes económicas digamos, para los países occidentales. Pero esta relación conflictiva o este dilema al cual me refiero podemos verlo también cuando en octubre
de 1956 estalló la guerra de Suez, que Ben Gurión en ese momento tenía la imperiosa necesidad de hacer frente a las agresiones que justamente digamos, venían o provenían con impulso egipcio desde la zona de Gaza y desde otras regiones. O sea que digamos, esta situación bélica tiene raíces históricas y no solamente geopolíticas actuales. Pues bien, en aquel momento, como tú recordarás, el Estado de Israel entabló una alianza con dos potencias coloniales de aquel momento, como Francia y Gran Bretaña, y que de algún modo también dieron la espalda a la presencia norteamericana en la región, justamente para intervenir en favor de sus propios intereses, los de Francia y los británicos, en la zona de Suez. Pero esta alianza de Israel, que hasta ese momento estaba visualizada como un país neutral, no solamente neutral, sino inclusive con una interesante tendencia a favor de la Unión Soviética, justamente por el carácter pionero y socialista fundacional. Entonces implicó esta alianza, en definitiva, de Ben Gurión con París y Londres en aquel momento, produjo un vuelco en la política internacional de Israel y en la forma en la cual Israel es visualizada inclusive hasta el día de hoy. Y esto es un caso muy interesante como para tener en cuenta, tanto aquellos que están a favor como aquellos que están en contra de supeditar los intereses del Estado de Israel a los de las potencias occidentales, y como decíamos en este momento, corren también un riesgo muy grande por la agresión de los hutíes, y no solamente de los hutíes yemenitas, sino también de las milicias iraníes en Irak. En efecto, a diferencia de esos otros tiempos, Occidente parece incapaz de asumir ciertas decisiones en donde en el Mar Rojo se asumen ciertas decisiones de los hutíes de atacar barcos hasta el punto de aceptar pasar por el Cabo Buena Esperanza y dar todo el rodeo de África por no pasar por el Mar Rojo y por los hutíes y por el Canal de Suez, lo cual ciertamente es horrible el aceptar ese chantaje con unos grupos terroristas en esta zona de Yemen. Lo mismo que resulta interesante recordar evidentemente la retirada voluntaria al sur del río Litani en el año 2000 por parte del Estado de Israel, cuando no tenía ninguna necesidad de hacerlo, por la paz, lo mismo que la retirada unilateral de 2005 de Gaza, en donde hay una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de la guerra contra el Hezbollah de 2006, que se hizo en la 1701, estableciendo la idea del desarme de Hezbollah, cosa que nadie se quiso hacer. Habitualmente se dice, es que el ejército libanés es la tercera fuerza armada dentro de Líbano. Claro, porque primero está el Hezbollah, luego estaban las milicias maronitas o cristianas, y luego el tercero en fuerza estaba el propio ejército de Líbano. Líbano es un estado fallido, como todo el mundo sabe, y con la explosión de Beirut de hace no tanto tiempo, con el material que tenía precisamente el Hezbollah por Irán para hacer la guerra contra Israel. Nadie ha sido capaz, nadie, de cumplir y hacer cumplir la resolución 1701 de desarme del Hezbollah. Ni el ejército libanés, ni el francés, ni el británico, ni Estados Unidos, nadie. Y ahora parecía que podía ser Israel el que cumpliera con el mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de tratar de desarmar a Hezbollah. Pero claro, se dice, es que cuando quieran hacerlo en agosto, Israel se va a meter en un lío internacional, qué malvados son Israel, por cumplir la ley internacional. Sí, efectivamente, el fracaso de la 1701 es uno de los tantos
fracasos que tienen que ver con lo que comentábamos sobre la apatía o la falta de inserción potente, activa de Estados Unidos y de Europa, y particularmente de Francia, que tiene relaciones históricas y un interés amplio en la supervivencia del Líbano. Y también en el Líbano, si comentábamos antes, lo que sucedió desde los años 50, 70, o sea, hace más de 7 décadas y hasta el día de hoy, así como se produjeron cambios geopolíticos en torno a la inserción de Israel en el conflicto, esto es mucho más dramático en lo que hace al Líbano, porque si en un primer momento se soñaba con un posible equilibrio entre los cristianos maronitas y la órbita islámica del país, entonces en los últimos años lo que podemos ver es que todo esto ha entrado en crisis y que prácticamente no hay posibilidad de convivencia interna entre estas comunidades. Y la presencia del Hezbollah en realidad no representa solamente a la comunidad árabe musulmana chiita, sino que representa los intereses de Irán. O sea, Irán realmente actúa como un pulpo con tentáculos desplegados en distintos lugares. Uno de los más importantes en este momento es el Líbano, y como hemos visto especialmente en el día de ayer, antes de ayer, también en Yemen, con características muy similares, porque se trata son definidas como milicias, o sea, los hutíes en el Yemen y Hezbollah en el Líbano, pero en verdad detentan el poder, no de modo formal, pero sí desde el punto de vista del terror y de la agresión. Entonces, por un lado, aparentemente los países son, entre comillas, inocentes, víctimas del conflicto, tanto el Yemen como el Líbano, pero en verdad son los responsables. En este caso hay tendencias o sectores en Israel que reclaman que la respuesta bélica israelí no esté centrada en estas milicias, sino en los países o en los gobiernos, aunque sean formales, porque son los responsables reales, como en cualquier otro país del mundo donde en una situación similar no se estaría a la búsqueda de la guerrilla atacante, sino que se detectaría al gobierno que no se hizo responsable, o quizás, para ser francos, tienen parte importante en esa culpabilidad del conflicto. Recuerdo en 2006, 2005-2006, aquellas dramáticas declaraciones de Fouad Siniora, que era el primer ministro del Líbano, cuando se hacía la víctima ofendida, cuando la guerra no era entre el Líbano ni Israel, sino era entre Hezbollah e Israel, que había canibalizado el Estado libanés hasta prácticamente hacerlo desaparecer. Los proxies de Irán, has citado Irak, que están ahí, hutíes en Yemen, están
está Hamas, está el Hezbollah y está la guerra de Siria todavía por cerrar. Está todavía abierta formalmente, a pesar de que no hay un desarrollo de frente militar amplio en estos días, desde hace ya bastante tiempo. Incluso se habla de que va a haber un reconocimiento entre Bashar al-Assad y Erdogan por la situación que tienen en Idlib y alrededores. Pero bueno, eso estará dentro del asunto regional, pero trasciende el asunto de que Irán está con Rusia. Rusia tiene Tartus en Siria, y Rusia, Lavrov, ha amenazado a Israel con respecto de lo que pueda pasar o no en Líbano, y por ende referido a Siria, lo cual ciertamente sería un realineamiento de los ejes. Este ejemplo respecto de que ellos sí tienen claro Corea del Norte, Irán, Rusia, todos estos elementos parece que están en claro, y del otro lado no hay sino incertidumbre. Sí, me alegra que hayas mencionado a Rusia. Eh, pues cuando iniciamos la conversación tratamos de abrir el abanico más allá del conflicto puntual de Gaza, y tiene que ver justamente esto con Rusia, y tiene que ver también con Corea del Norte, tiene que ver también con China. O sea, existe un eje que está muy cristalizado y que sirve de apoyo recíproco en realidad, respecto a Teherán y a estas milicias como la Jihad Islámica, como Hamas, Hezbollah, los hutíes en Yemen, etc. Y por eso creo imperioso que lo veamos de esta manera, y me da nuevamente la triste sensación que quizás por temor o por una lectura equivocada de los alcances del conflicto, se trata de desmerecer o de obviar este tipo de alianza que cada día se hace más fuerte. Y que tiene que ver no solamente con intereses económicos, pues muchas veces los intereses económicos o políticos pueden ser circunstanciales, tienen que ver también con, diría, conceptos de vida. O sea, si lo que se aspira es a una sociedad abierta, democrática, una sociedad de libertades, de respeto a los derechos de la mujer, de las minorías en general, de otros credos, o qué es lo que mancomuna tanto a la Rusia actual como a China, como a Corea del Norte, y con mucha más fuerza a Irán, es justamente esta tendencia de regreso a monarquías o formas de gobierno absolutista, y una de las expresiones más fuertes es justamente Gaza en lo interno. O sea, la franja de Gaza, si percibimos al Hamas no solamente como al agresor del día 6 de octubre del 23, sino también como al opresor, a la dictadura opresora de la propia población gazatí, desde el momento que asumieron el gobierno, desde el momento en que arrojaron desde las oficinas donde estaba la OLP, o sea, supuestamente a sus propios hermanos palestinos, los tiraron desde las ventanas y los mataron. Para comprender la crueldad del ataque que sufrimos, que personalmente sufrí en octubre último, hay que ver también la crueldad y la persecución y el modo absolutista de gobierno de parte de Gaza antes de octubre, como hay que vincularlo
eh, también a los modos de conducción gubernamental que caracterizan a China, a Irán, a Corea del Norte, etcétera. En un mundo que ciertamente puede ir tendiendo a la bipolaridad de autocracias y democracias, es un debate que curiosamente hace como un año estaría encima de la mesa en Israel, obviando ese caso respecto de Hamas y de Gaza que has recordado, el hecho de que hace ya prácticamente 18 años, 18, que no hay unas elecciones en territorio palestino. Eh, 18-19 fueron en enero del año 2006. Hace ya un montón de tiempo. Ni para el Parlamento, ni para el jefe de gobierno, de Estado, nada. En Israel estuvo el debate respecto de la reforma jurídica, hubo gente que salió a la calle, bueno, 100.000 personas, hay quien dirá, bueno, 100.000 personas respecto de un país de 10 millones es un porcentaje mínimo, aunque es mucha gente, y cuando se reúne mucha gente hay que atenderlo, aunque sean 100.000, 200.000, porque es un país democrático y pueden representar o no a otra gente que no está sumada a la manifestación, pero piensa igual que la gente que está en la manifestación, y esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Evidentemente, pasado un año y todo lo que ha sucedido, ¿en qué punto estaría el tema de la reforma jurídica y todo esto respecto del futuro del propio Estado de Israel? En relación a la cantidad de manifestantes, yo creo que el parámetro no es solamente la presencia en las calles, sino también cómo están conformadas estas columnas de manifestantes que representan a los sectores activos, los sectores intelectuales, profesionales de la alta tecnología, académicos, etcétera. O sea que no solamente desde la esfera política, sino desde la incidencia económica y cultural, esto tiene una importancia muy grande. O sea, las manifestaciones se aferraban no solamente al mantenimiento de la estructura democrática, liberal, constitucional del Estado de Israel, sino tienen que ver también con el temperamento, el carácter de los sectores que impulsaban esta manifestación, a diferencia, por ejemplo, de los sectores religiosos nacionalistas ultraortodoxos, que son otra vértice del panorama social israelí. Y eso también es un elemento que hay que tener en cuenta. O sea que estas manifestaciones no pueden medirse solamente por la importante cantidad de manifestantes que salieron a las calles, a los puentes, a las carreteras, sino también con cómo estaban, si representan un sentimiento mucho más amplio. Y de acuerdo a muchísimas encuestas realizadas, parecía que realmente es así. Y lo mismo puede decirse en coincidencia con las manifestaciones reclamando al gobierno de Israel que sea fiel a la propia propuesta hecha por Netanyahu en lo que hace a las negociaciones por la libertad de los secuestrados. Y eso es también un aspecto muy interesante, porque realmente tanto el tipo de manifestaciones que se están desarrollando ahora de protesta, de reclamo, tienen similitud en cuanto a las banderas que se levantan, como en lo que mencionamos recién, cómo están conformadas estas columnas sociales de manifestantes con aquellas expresiones de protesta realizadas el año anterior. Con lo cual podríamos inclusive perfilar
de que la vocación democrática, los deseos de convivencia, etcétera, etcétera, tienen un sentido de, digamos, no solamente coyuntural, sino que representan en la sociedad israelí también distintas facetas de su espectro social. O sea, en resumen, hay una coincidencia bastante grande entre los opositores, no es total, no es absoluta, pero bastante importante entre la protesta antigubernamental el año pasado con las manifestaciones de reclamo por negociaciones a favor de la libertad de los cautivos, a diferencia de los sectores que el año pasado reclamaban esa reforma constitucional y en esta oportunidad reclaman proseguir con la guerra a pesar de las consideraciones que yo antes comentaba que hicieron los altos mandos militares en relación a un cese de fuego. En efecto, el tiempo pasa y los prismas pueden cambiar. En tiempos de la independencia de Israel, en el año 48, 49, los ultraortodoxos podían ser una minoría simpática a la que se podían dar unas concesiones para cierta estabilidad del país naciente, pero ahora son más, son muchos más. Y ahí está el asunto de la participación en el servicio militar, la obligación ya definida, ámbito jurídico, incluso esas protestas de los ultraortodoxos para no hacerlo con sentadas incluso en carreteras, siendo objetos de polémica, incluso de confrontación directa por gente que evidentemente va en coche y quiere ir a su destino y son retirados. Por lo tanto, esto genera visualizaciones bastante tristes de ver, cuando en cualquier país democrático debería de ser lógico que si la relación con la seguridad es de toda la ciudadanía, pues evidentemente esto incluye a cualquier sector de la ciudadanía, incluyendo los ultraortodoxos, que cada vez parece que son más y la perspectiva, curiosamente, parece que tenga un peso cada vez mayor, sobre todo con ese juego respecto de la proporcionalidad en la Knesset y esos 120 escaños respecto de mayorías y minorías y partidos ultraortodoxos, y esto condicionando las mayorías del Likud y de otros partidos que puedan o no hacer mayorías y minorías, con lo cual ciertamente todos estos elementos o piezas tienen su lugar en el juego político, tanto hace un año como ahora o el año que viene. Así es. Y estos sectores de la ortodoxia extrema en realidad también han crecido demográficamente, estadísticamente, de un modo mucho mayor que el resto, digamos, de la sociedad israelí. Esto también explica su fortalecimiento partidario. Pero a su vez es un tema difícil, digamos, de abordar en un encuentro breve, porque existen distintas tendencias, así como existe la tendencia ultra ortodoxa que niega prestar servicio militar, existe una tendencia que lo que se denominaría la tendencia mostaza. La palabra jardal en hebreo es mostaza, pero en realidad en este caso son las iniciales de Jardal Leumí, o sea, Haredi Leumí, o sea, ortodoxos nacionalistas. Hay un sector que no es del cual estamos hablando ahora, pero que es muy importante también, está en crecimiento, que es el sector de los religiosos ortodoxos nacionalistas, que están representados en el gobierno por la extrema derecha de dos partidos cuyas cabezas son Smotrich y Ben-Gvir, y que representan a tendencias que en décadas anteriores eran prácticamente marginales y muy desdeñadas, pero que han crecido enormemente en los últimos años, y en realidad hay que reconocer que los conflictos militares, la violencia,
los actos de terror, como sucede también en otros países, justamente fortalecen a estos sectores. O sea, yo he conversado y tengo contacto con muchos ortodoxos nacionalistas, o sea, estos Jardal, y en realidad desde su perspectiva ideológica no son antidemocráticos, pero se han inclinado a favor de posiciones nacionalistas extremas porque es el modo en el cual ellos visualizan algún tipo de oposición efectiva a las amenazas militares de las cuales estuvimos conversando. Sí, en efecto, por ir a soluciones, que evidentemente no es algo que vaya a ser inmediato, pero es un ideal a ser positivos. Está el asunto de los dos estados, cosa que era una solución que se visualizaba sobre todo en los años 90, en donde las propuestas de paz y de construcción de estados palestino e israelí estaban encima de la mesa, como la propuesta de Oslo, que en 5 años tendría que haber un estado palestino para el año 98-99, cosa que no sucedió. En el año 2008 el plan de paz como el de 2018, que tampoco funcionaron, y hay muchas otras propuestas, pero vamos a dejar todo eso atrás como parte de la historia, en donde podría darse la solución de 3 estados debido a la diferencia estructural diferente entre Gaza y Cisjordania. Y por entrar primero con Gaza, podría ser una cobertura estilo Emirato por parte de Emiratos Árabes de Arabia Saudí por el territorio de Gaza una vez libre de Hamas. Parece como que Israel habría dado el Nil Obstat a unos 2.500 funcionarios que estarían libres de sospecha de la Autoridad Nacional Palestina para hacerse cargo en un futuro más o menos inmediato de la gestión del tema de Gaza, con lo cual podría ser un Estado propio, desconectado de Cisjordania, que tendría otra vía. Quizás sería un plan viable de paz esta situación para un Gaza del futuro. Lo que no cabe duda es que se han derribado los sueños de un solo país, o sea, la posibilidad de una soberanía compartida por los árabes de las zonas ocupadas con el Estado de Israel. Y yo creo que uno de los factores que llevan fuertemente a esta percepción es precisamente los hechos, el estallido bélico del día 7 de octubre último. Y probablemente se pueda arribar a alguna fórmula federativa en algún futuro, pero solamente si se logran erradicar aquellas tendencias, como decíamos antes, del Islam extremo y las tendencias absolutistas y antidemocráticas imperantes en todas las agencias iraníes del Medio Oriente, que son, como decíamos antes, desde el Líbano, pasando por Gaza y llegando al Yemen, etcétera, y fortaleciendo aquellos vértices de la órbita sunita moderada, con la cual, y como tú también lo mencionabas antes, a través del agenciamiento de la cooperación económica, entonces pueda posibilitar también a lo que yo veo como la raíz profunda y que es cultural y también religiosa del conflicto que se está viviendo, y que muchos en forma equivocada lo visualizan solamente como una crisis de carácter nacional, territorial, en términos occidentales de visión de un conflicto, y que en forma muy intensa, muy dramática, vemos como esta concepción se ha demolido en octubre. Y evidentemente
junto a Gaza habitualmente se suele olvidar últimamente en el último año el tema de Judea y Samaria, el tema de Cisjordania, porque hay infiltración de parte de Hamas en Judea y Samaria en ese conflicto que tienen interno. Está siendo limitado el alcance, aunque también hay otras facciones que tratan de establecer la fórmula de contagio en la insurrección militar y otros elementos de sufrimiento. A fin de cuentas, es la propia zapa de estos movimientos los que impiden la libertad del pueblo palestino. Está ese asunto relativo a la situación de Jerusalén, capital única e indivisible del Estado de Israel, donde en la zona de Judea y Samaria estaba dividido por el plan de Oslo en la zona A, B y la zona C, que estaba regulada militarmente, pero luego se ha intentado, no sé si se consumó o no, el tema de la asunción de la zona C por el ámbito del poder político y no del ámbito militar de Israel, lo cual dificulta la transformación de este territorio que formalmente está administrado en parte por Autoridad Nacional Palestina, pero claro, con esa gerontocracia de Mahmoud Abbas y de otros líderes ligados a cierta corrupción del sistema, pues es complicado ver cómo está esa situación y hacia dónde puede avanzar. Uno de los errores estratégicos básicos del gobierno de Netanyahu fue justamente lo que podríamos llamar la negación, el ninguneo, el debilitamiento de la Autoridad Nacional Palestina, porque es cierto lo que tú comentas, o lo defines como digamos, como gerontes anticuados, pero en realidad representan a una corriente o a una posibilidad mucho más moderada y mucho más flexible que las tendencias belicistas, islamistas, de las que estuvimos conversando antes, porque con las tendencias belicistas islámicas extremas prácticamente no hay lenguaje político común. En cambio, con el sector de Abbas, a pesar de todos sus retrocesos y contradicciones, existe algún tipo de posibilidad de acuerdo. Y en este sentido, lo que sucedió en los últimos años fue justamente al revés, porque quizás sin habérselo propuesto de modo deliberado y formal, pero lo que hizo el gobierno de Netanyahu fue fortalecer la presencia del Hamas, subvencionada por Qatar en Gaza, y debilitar, digamos, a la OLP, a la Autoridad Nacional Palestina. No es que la Autoridad Nacional Palestina sea un organismo totalmente democrático y digamos así, con el cual se puede mantener relaciones de amistad, pero sí de convivencia y de comprensión básica. Y no cabe duda de que los acuerdos de Oslo tuvieron muchas fisuras desde un principio, fisuras que se convirtieron en fracturas terribles a lo largo de los años, pero de todos modos representan una posibilidad mucho más de cordura y de moderación que la del Hamas. Y lamentablemente tú lo denominas infiltración, en realidad ya no es infiltración, es prácticamente un dominio cada vez más fuerte que tienen el Hamas y la Jihad en la ribera occidental del Jordán, y claro está, están pertrechados constantemente por Irán, que trata de meter cuña en esa zona y convertirlo en un frente abierto de batalla contra Israel.
y cómo se puede superar esa situación en Judea y Samaria, en la franja occidental del río Jordán, para tratar de evitar cualquier desestabilización y poder afrontar un futuro que en principio en el tema económico parece que los ciudadanos, más que bien, de esta zona viven algo mejor que lo que viven los de Gaza. Sí, y nuevamente esto nos vincula con lo que comentábamos antes y es la posibilidad de crear un eje geopolítico alternativo a Irán, a la Jihad, al Hamas, etcétera, etcétera, a Yemen. Esto es posible si fortalecemos a los sectores moderados y que en verdad yo creo que estos sectores más liberales temen o tienen mucho más que perder que Israel si es que se fortalece los sectores contrarios. Y es por eso que me parece de que esta alianza debe ser uno de los deberes inmediatos, no solamente por parte de Israel, sino también desde la órbita occidental en general, porque perder esta posibilidad va a significar como darle la alfombra para la entrada total del Hamas a la ribera occidental del Jordán, posibilitar la continuidad del dominio del Hamas a pesar de su derrota en Gaza y el levantar cabeza de los hutíes en Yemen y de otras milicias en el Medio Oriente en general. Entonces, ciertamente habría no solamente esperanza en el ámbito militar sobre el terreno, en Gaza, en el norte con Hezbollah, en el trazo de los hutíes en Yemen, sino también una dimensión política y geopolítica de la relación a través de los acuerdos de Abraham y de Israel con los países suníes en el asunto que evidentemente era el eje de la resistencia que decían los iraníes, en ese temor a quedarse arrinconados y por eso acabaron provocando el 7 de octubre y que al final resultaría definitivamente, a pesar de los intentos desesperados, en una derrota siempre que se apruebe el punto de vista moderado en cada uno de los escenarios para tratar de construir no solamente un elemento de estabilidad temporal, sino una convivencia más a largo plazo. Sí, lo defines de modo exacto, una convivencia a largo plazo, esa es la única llave como para percibir un futuro mejor en nuestra región. Pues creo que hemos hecho un repaso más o menos amplio acerca de la situación que han ido sucediendo en los últimos meses y días en todo este escenario tan complicado, complejo y que siempre está atento a últimas horas, a últimas novedades. Pero que bueno, ciertamente es interesante porque viven amigos y eso es importante para que la gente que es próxima pueda tener esa oportunidad que queremos para todos nosotros y evidentemente también en países democráticos como es el Estado de Israel. Juan Carlos, muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar contigo y de llevar este mensaje que de algún modo es también un mensaje de esperanza desde el Medio Oriente para toda tu audiencia. Pues sí, muchas gracias por haber participado y a los que hayan llegado hasta aquí, pues evidentemente darles muchas gracias y que pueden comentar libremente, dejar preguntas, decir lo que consideren oportuno y seguro que si hay alguna cuestión, pues seguro que la aclararemos posteriormente. Hasta pronto.